fuertes y bastante brutales. ¿Cuál es la razón por la cual la me voy a tupir montones de veces con esa palabra? Sí, es muy difícil, le hicieron difícil para que no podamos. Para que no puedan modificarla, claro. Claro, casi. ¿Por qué la prescripción es tan importante eliminarla? Porque son crímenes de un carácter distinto, y esto en general en los crímenes que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes, o cualquier ser humano que está todavía en formación y en proceso de desarrollo. Cuando no se tiene la completa madurez para comprenderse como víctima, ni para entender que una persona que además cumple un rol de cuidador como cualquier adulto, esto ni siquiera pensando en que la mayoría de los abusos ocurren a mano de gente cercana, tampoco hay cómo leer a esta persona como victimario, y el abuso sexual es un territorio terriblemente, además, confuso, que tampoco un niño pequeño podría significarlo como crimen. Es preciso dar tiempo para que se den una serie de procesos, incluso la emancipación del abusador, en el caso de las víctimas que viven con él en la casa de su familia, para recién elaborar el trauma, recién elaborar un relato, y ese relato es la condición esencial para poder hacer una denuncia, que es el prerequisito para cualquier acción penal. Y de alguna manera en eso se resume. Para poder emprender una acción penal se necesita una denuncia, para una denuncia se necesita un relato. La pregunta es, ¿merecen las víctimas de abuso sexual infantil, considerando las características más de estos crímenes, tiempo para poder generar ese relato? Porque nunca desistieron de justicia, nunca es que se demoraron en hacer la denuncia. Y además la prescripción es una gracia del Estado para, en este caso, los abusadores, y para preservar el orden social, y hemos escuchado mil veces los argumentos de que ya ha pasado cierto tiempo, debería una mayoría de crímenes prescribir y abrir la posibilidad de una segunda oportunidad, pero no si esta prescripción ha llevado de entrada la negación de justicia para miles y miles de víctimas que ni siquiera alcanzaron a vocalizar el abuso que habían vivido. La gente se demora mucho en hablar del abuso. Hemos conversado antes. No antes de los 26 años, dice mucho en relación a como un promedio, pero las víctimas de los abusos más graves y de violación se pueden demorar 30 años, no a partir del abuso, sino que una vez ya entrada la adultez. Y eso es porque hay, me imagino, distintas formas de asumir lo que pasó, o de entenderlo, de colocarlo, qué sé yo, en un sitio que haga sentido, me imagino, y por vergüenza, supongo también, por vergüenza social, por temor a cuál puede ser la reacción. Estaba leyendo el otro día, Vinca, y tú lo debes conocer mucho mejor que yo, que en Irlanda el promedio de edad de las personas que habían denunciado era cerca de los 40 años. Sí. Efectivamente, 40, y no son pocos los casos en que uno ha escuchado de develaciones después de los 60 o 70. Hay muchas generaciones que además crecieron con una imposición súper fuerte en relación al tema de la virginidad, y que prefirieron callar, que habían sido violados cuando niños, una vez que entendieron que eso pasó, como tú decías, por vergüenza social, por temor al estigma, porque además no se entiende bien lo que pasó. No por nada las Naciones Unidas ha equiparado el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes con los crímenes de tortura. Y si tú lo piensas, hay una suerte de confinamiento temporal durante la niñez a el mundo del adulto. Los niños, niñas y adolescentes no pueden tomar una serie de decisiones, dependen todas de los adultos. Y en ese contexto que es confinado, ¿cómo van a poder incluso implementar respuestas que son de especie, como la defensa, la huida ante una situación de agresión? Está además los pactos de silencio que establece el abusador con muchas de sus víctimas, y está sencillamente el freeze, el congelamiento, la parálisis de muchas víctimas, en el sentido de quedar simplemente como el computador congelado y no ser capaces de procesar más nada. ¿Cómo va a entender a alguien además pequeño un código sexual que es completamente adulto? O un código tan difícil de entender como el poder, incluso, porque al final esos son abusos de poder que se expresan por la vía sexual.
y eso es algo que los niños tampoco tienen como entender. Yo puedo entender que un jefe es explotador, como un niño, una niña, un adolescente van a leer que hay una transgresión a ese nivel de parte de un papá, de una mamá, de un sacerdote, de un profesor. Las figuras de autoridad tienen tremendo peso y los mecanismos psicológicos subjetivos para elaborar el trauma son también únicos en cada persona, pero sí se repiten constantes. Lo que tú decías, hay mucha gente que puede demorar hasta muy avanzada en la adultez, sin ir más lejos y sin ánimo de ser autorreferente. Yo misma, que trabajo en el tema, de hecho, que tuve el privilegio, además de poder ir a terapia muchos años, que es prohibitivo en este país para mucha gente, los últimos temas más jodidos del abuso los vine a confesar a los 42 años, y tengo 49. Entonces, eso nos da una perspectiva del tiempo y de por qué este pedido del derecho al tiempo. Es como un pedido bien humano, si no estamos pretendiendo subvertir el orden ni democrático, ni judicial, ni legislativo. Es bien humano el derecho al tiempo. Estamos conversando con la psicóloga Binka Jackson. Binka, ¿esto existe como en términos de análisis político comparado con en otros países del mundo? ¿Se ha avanzado hacia declarar imprescriptible los delitos de abusos sexuales contra menores o tienen las mismas dificultades que tenemos nosotros? No, hay distintos escenarios. Yo creo que la tendencia en general está haciendo a una apertura cada vez mayor, además porque el Comité de Defensa de Derechos del Niño en Naciones Unidas fue bien claro hace rato ya en establecer que estos delitos en general no tienen sanción efectiva. Está el tema de los niños que están atemorizados, viviendo una situación de trauma, que no van a denunciar. Por lo tanto, es preciso sancionarlos efectivamente, y para ello la imprescriptibilidad es necesaria, considerando que muchas víctimas no van a poder hablar sino hasta muchas décadas después. Muchos países tienen imprescriptibilidad no solo penal, sino también civil en relación al abuso sexual infantil, y otras están tratando de avanzar hacia eso, porque ya cuentan con la penal, pero no la civil. Y mira, yo no soy abogada, pero voy a tratar como de explicar la importancia de los países que están avanzando hacia la imprescriptibilidad civil. En la penal tú podrías solamente denunciar a tu abusador y acceder a justicia desde ese lugar. Los países que están intentando avanzar en imprescriptibilidad civil están tratando de que las instituciones bajo las cuales se cometieron abusos también asuman responsabilidad. Así el abusador se haya muerto de viejo, las instituciones siguen existiendo. En Latinoamérica, para no hablar solo del hemisferio norte, donde está todo bastante más avanzado, nosotros ya tenemos un país que es bastante semejante al nuestro, y es Argentina, que ya tiene una ley de respeto al tiempo de las víctimas desde 2015. Ayer, sin ir más lejos, el presidente de Ecuador solicitó lo mismo para su país. Y independientemente de la opinión que uno pueda tener del presidente o del régimen ecuatoriano, que eso es personal de cada quien, lo interesante es que un presidente de una república tome la iniciativa para hablar de este tema y explicar. Los niños son pequeños, no tienen cómo explicar esto, incluso de adolescentes es difícil entenderlo. Esto tiene que ser imprescriptible, porque además se está endosando como democracia una impunidad que para otras cosas somos súper más enfáticos en defender. Tan enfático hemos sido que casi siempre que se habla de impunidad pensamos inmediatamente en derechos humanos. Pues bien, acá hay miles y miles y miles de víctimas que de antemano muchas llegan a terapia incluso sabiendo que nunca van a tener acceso a justicia, y que esté naturalizada esa impunidad en una democracia que, por joven que sea, ya llega a 27 años, es una señal, para mí en lo personal, de bien poca salud mental y de bien poco cuidado de los derechos humanos de nuestra democracia. Esto a modo bien personal. Y Chile podría ser el segundo país, porque ya está más avanzado, eso es importante decirlo. Nosotros ya, como país, el Congreso dio una señal súper importante en marzo de este año, con la votación unánime de la idea general de legislar el proyecto por el abuso sexual imprescriptible. Tú señalabas antes que hay otros crímenes que también horribles, que
quizás merecerían también imprescriptibilidad. Sí. Totalmente de acuerdo. Esta es una ley súper puntual que lleva ya 7 años dando vueltas, tampoco es algo muy reciente, y todo esto demorado para recién estar en el primer trámite. Y llevamos 6 meses tratando de que se vea en la Comisión de Constitución y todavía estamos esperando. Ojalá también esto abre el camino para reflexionar sobre otro delito donde también correría el derecho al tiempo. Una sociedad humanizada, sensible, no veo por qué habríamos de objetar esto tanto. Cuando además las víctimas lo usan en otros países, estos datos duros, entre un 4 y un 6%. Y en lugares, en Estados Unidos, por ejemplo, donde están ya avanzando en la legislación, mientras la ley entre en vigencia, abren estos periodos que se llaman ventanas de imprescriptibilidad, donde para que la gente pueda denunciar 2 años de ventana o 4, y llegan muy pocas personas. O sea, no es en lo absoluto un motivo como para temer el colapso del sistema penal, ni mucho menos. Son procesos delicados, súper que están tocando como la fragilidad humana todo el rato. Entonces también argumentos, como hemos escuchado de algunos penalistas que son académicos en universidades chilenas, de que se va a prestar para venganzas personales de las mujeres, además con todo el prejuicio machista que eso implica, es bien descabellado. Y además no se soporta con la evidencia mundial. La idea, ojalá, tener una ley que también refleje a dónde está avanzando el mundo civilizado. Estamos conversando con la psicóloga y escritora Binka Jackson sobre... Camino al Congreso. Camino al Congreso, sí, ya nos va a contar sobre eso. Han pasado un montón de cosas que de alguna manera ponen un haz de luz sobre el oscuro, trágico, dramático fenómeno del abuso sexual de menores. Y varias personas por Twitter, mientras nos están escuchando, están colaborando con eso. Gracias. Hay una persona que es Sansi Ciudadano, así se llama, me imagino que se llama Juan Carlos Sansi, que recuerda el testimonio de quien fuera durante bastante tiempo el récordman mundial de salto alto sueco, Patrick Sjöberg, que fue abusado por años por su entrenador. Él sacó su testimonio en un libro en el año 2011 que se llama Lo que tú no viste. Y también Carol Cocking nos coloca que hay un ejemplo elocuente del impacto del abuso en el documental de Keepers de Netflix, que yo lo vi y que es bien brutal. Sí. Y por lo tanto, todas estas cosas que están apareciendo, que aparecen en determinadas circunstancias en torno a lo que podríamos denominar la cultura popular, Binka, el cine, la televisión, los documentales, las personas que escriben una biografía, eso mantiene de alguna manera este tema vigente permanentemente, pero tiene que, yo me imagino lo que ustedes están tratando de obtener con Jimmy Hamilton es que la cosa no quede básicamente en una suerte de provocación de emociones solamente, sino que también tenga un enraizamiento en la justicia, la reparación, la posibilidad de rehabilitarse y la posibilidad de que algo se pueda hacer al respecto. Absolutamente, yo creo que lo testimonial ha sido súper importante para empezar a abrir como el coro de voces. Yo creo que muchas personas que vivimos situaciones así, generalmente hubo alguien antes que te ayudó a abrir tu testimonio también. Yo valoro mucho en sus años el testimonio de las hermanas Prieto, de María José y Ángela, y así cada generación va teniendo gente que habla y va abriendo las voces que siguen. Esto es transversal, está en todos los mundos, como tú decías, en los colegios, en la familia, en su mayoría, en la iglesia, en los deportes, pero el testimonio que acojo, sin la posibilidad de acceder a justicia, si esa es tu decisión. Y además, no es solo la justicia por la justicia, hay un acto de reparación social, cuando un país dice estamos dispuestos a permitir no solo desde un punto como de la igualdad del acceso a justicia por todos nuestros ciudadanos, sino de tener además esta sensibilidad en relación a este tipo de crímenes cuyas víctimas están atrapadas en el silencio por tanto tiempo. Entonces vamos a dar este tiempo.
simplemente ya el hecho de que se esté discutiendo en el Congreso, tú no te imaginas, bueno, sí te imaginas, lo hemos conversado, ha sido tremendamente reparador y ni siquiera todavía se cuenta con la ley. O sea, las veces que hemos ido con Jimmy al Congreso a defender el proyecto, etcétera, y gente dentro del Congreso, no a la salida, personas que trabajan ahí mismo, más de alguna vez comparten su propia historia o la de personas de su familia que han demorado décadas y décadas en revelar que ya son abuelos y recién están hablando. Entonces, ya esto tiene un valor, pero se necesita la ley y no vemos en realidad motivos para que no exista. Si Naciones Unidas lo ha pedido, si la propia presidenta estuvo hace 3 semanas en Naciones Unidas presentando justamente una serie de iniciativas en relación a la niñez, incluida la encuesta Yo Opino, ¿por qué este tema no tiene la prioridad que merece? Nosotros somos súper respetuosos de la República y siempre hemos dicho, la urgencia mayor es el Sename, y entendíamos que el Senado ha estado con una serie de trabajos que eran parte de compromisos de gobierno, como 3 causales, y bueno, y viendo la reforma del Sename, que ya no sé cuánto tiempo la llevan viendo, y mientras, qué pena que desecharon el informe de la Comisión de Investigación, que es una aberración que uno no entiende, pero igual han estado trabajando. Entonces esta ley es súper coherente con todo esto. O sea, no basta escuchar a los niños en su opinión, hay que hacer cosas por los niños también, y cosas por defenderlos de este tipo de crímenes. El tema de la imprescriptibilidad no es solo para que las víctimas que lo vivieron puedan hacer la denuncia en el tiempo, es para que también esas personas que abusaron no sientan que tienen carta blanca como hasta ahora, porque cuentan con estos plazos de prescripción de los cuales muchos hacen abuso también. Cuando tú no legislas en relación a una materia como esta, lo que estás haciendo es poner no solo a la revictimización a miles de personas y sus familias, sino que además a un grupo súper vulnerable de nuestra población, que son los niños, niñas y adolescentes. Porque en el fondo hay una serie de abusadores que tienen una alta tendencia a la reincidencia. Incluso si quisieran buscar ayuda, no hay cómo ofrecerla porque están en la sombra que genera la prescripción, pudiendo abusar de nuevas víctimas. Entonces, Vinca, desde todos lados, pucha, por favor, así no terminemos el 2017 sin hacer lo correcto en este sentido, ojalá, lo necesario, que lo correcto tiene uno para decir esto. muy bien, queremos agradecer a Vinca Jackson por haber tomado este contacto con Combinación Clave. Que te vaya bien, Vinca. Gracias, Fernando, a ti, Chao, un chao. millón. Adiós. Vamos a vernos con James ahora justamente en el Congreso. Muy bien, que te vaya bien, suerte. Que nos vaya bien, gracias. Chao. No te separes de la 92.9. Ya regresamos.